Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Alberto Pupó, soy conocido en Latinoamérica como el Doctor Humor y soy animador sociocultural graduado en La Habana. Llevo más de 20 años de carrera trabajando en diferentes organizaciones y empresas de Latinoamérica, sobre todo en el tema del clima laboral. Hoy estamos acá en el Congreso Mundial Evolución y quiero agradecer la invitación de a Amado Esain, que tan cordialmente nos invitó a este congreso. Yo voy a compartirles a lo largo de esta hora algunas experiencias y algunos conocimientos que tengo alrededor del clima, en el cual he estado trabajando en diferentes organizaciones a lo largo de todos estos 20 años. Yo también soy risoterapeuta, soy animador sociocultural y facilitador grupal y soy experto en lo que es trabajo en equipo y clima laboral. Bueno, la conferencia que tengo para ustedes hoy es Clima desde el Clima, las 4 estaciones de los equipos de trabajo y comencemos entonces de una vez. Bueno, el tema del clima siempre es un issue o un tema importante para las empresas porque el clima es el que genera los resultados de los equipos, ¿no? Esto está demostrado ampliamente cuando los equipos están en un clima favorable, en un clima de primavera, lo llamamos nosotros, los resultados se dan orgánicamente. Hoy vamos a ver las 4 estaciones de los equipos de trabajo. Cuando hablo de las 4 estaciones es una metáfora que utilizamos para saber cuándo un equipo está en invierno, cuándo un equipo está en verano, cuándo un equipo está en otoño y saber qué hacer cuando un equipo está en primavera también. Les voy a dar algunos tips, algunas soluciones para este tipo de equipos o de situaciones de los equipos, más bien porque todos los equipos pasan por todas estas 4 estaciones en determinado momento y nosotros como líderes tenemos que aprender a darle solución a estas situaciones. Bueno, estos son algunos de los libros que yo he escrito que están inéditos todavía. Uno, el Singing in the Rain, es básicamente esta conferencia, pero llevada a un libro donde hablamos cómo aumentar la productividad mejorando el clima laboral. Y el otro libro que tengo escrito se llama Stress Killer, las 5 leyes de la risoterapia. Yo hago risoterapia también y soy conocido como el Doctor Humor. Ahí tienen mi caricatura como Doctor Humor. Llevo mucho tiempo haciendo esto y me he dado cuenta a lo largo de este trabajo que es importante el tema de reírnos juntos. De hecho, el Doctor Humor tiene un eslogan, ¿no? Que un día sin reír es un día perdido, pero además que un equipo que no se ha reído juntos todavía no es un equipo. Nosotros no podemos confiar en las personas con las que no nos hemos reído juntos todavía. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de algunas herramientas que nos van a servir para lograr tener un clima laboral favorable y un clima laboral que nos permita a los líderes y a las organizaciones lograr nuestros objetivos. Todos podemos cantar bajo la lluvia. Quiero a empezar la conferencia oficialmente con este pequeño video porque en este video se va a basar el resto. Miremos el video y después vamos a comentarlo. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Wow, espectacular el maestro Gene Kelly, no sé si lo conocen, es un gran actor de los años 50 y de los años 60, un gran bailarín también. Y el maestro Gene Kelly nos enseñó algo, todos podemos bailar bajo la lluvia. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué? Si está lloviendo, alguien puede sonreír como sonreía el maestro y decir que puede cantar y bailar bajo la lluvia. A veces en las organizaciones tenemos mucha lluvia, muchas situaciones tormentosas, ¿no? Que vienen a, a ponernos retos, ¿no? En las organizaciones, y vamos a descubrir hoy cuál es el secreto para poder nosotros como organizadores o como líderes o como gestores de empresas poder bailar bajo la lluvia. Vamos a ver. Primero, ¿cuáles son las características? ¿Qué nos hace cantar y bailar bajo la lluvia? Primera característica, ¿ah? Hacer aquello que amamos. Si no podemos hacer dentro de las organizaciones aquello que nos gusta hacer, aquello que amamos hacer, entonces va a ser muy difícil que podamos bailar bajo la lluvia. Como pueden ver, el maestro Gene Kelly estaba haciendo lo que amaba y ya estaba hablando de amor durante este baile espectacular que realizaba bajo la lluvia. Otra cosa es sentir que nos divertimos cuando trabajamos, sentir que aquello que hacemos es, vamos a trabajar con gente que está, ¿no?, en nuestra onda, que podemos tener gente agradable a nuestro alrededor, que nos divertimos cuando hacemos lo que hacemos, estamos rodeados de personas positivas, tenemos metas comunes con ellos, también hacemos sentir que esto que hacemos tiene una trascendencia, un sentido, y es importante no solo para nosotros, sino también para el resto de las personas. También que esto que hacemos nos haga crecer como personas, también como líderes o también como personas naturales, que podamos crecer profesionalmente, ¿no? Que haya un crecimiento no solo personal, sino profesional, y por tanto nos dé a nuestra vida un sentido de trascendencia. Estas son las cosas importantes que nos hacen bailar bajo la lluvia. Y hoy vamos a ver cómo lograr estas cosas, porque todo el mundo te dice hay que hacerlas, pero no te dice cómo podemos hacerlas. Entonces, en esta conferencia yo les voy a compartir a ustedes cómo es que podemos lograr bailar bajo la lluvia. La lluvia siempre va a venir, la lluvia es importante, con la lluvia crecen las cosechas, ¿no? Con los conflictos, si no hay conflictos no hay desarrollo, ¿eh? Eso es una ley filosófica. Y así que igual esté lloviendo o no, si dejas de sonreír, igual va a seguir lloviendo. Entonces es mejor bailar y estar smiling, como decía la canción, ¿no? Smiling again bajo la lluvia. Vamos a aprender esto hoy. Bueno, ¿cómo surge un buen clima laboral? Eso es una pregunta, una muy buena pregunta. Bueno, un buen clima comienza cuando somos felices con lo que hacemos, como dijimos en la slide anterior, y también cuando el líder del equipo es un facilitador de conductas colaborativas, cuando el líder se convierte en un facilitador de que la gente pueda colaborar entre sí, que no estén en el tema muy de competir con el otro o de envidiar al otro, ¿no? Sino que haya conductas colaborativas, cuando hay un ambiente agradable para trabajar. El ambiente agradable no solamente son las personas que están ahí, que crean el ambiente, sino también tiene que ver mucho, hoy vamos a verlo, con el tema también de ergonomía del lugar, tiene que ver con incluso hasta con los colores que nos rodean. Entonces, es importante, un ambiente agradable para trabajar. Cuando se respetan los valores del equipo, importante, cuando se cumplen el rol de los miembros, cuando no hay un miembro cumpliendo el rol de otro o tropezándose con otro porque están cumpliendo los dos roles o no conocen bien los roles, cuando obtenemos resultados que nos hacen trascender, porque para eso están las empresas, ¿no? Las empresas están ahí para obtener resultados que nos hagan trascender como profesionales y también con nuestros clientes, ¿no? Lo primero que hay que romper un gran paradigma, el paradigma del trabajo. La gente tiene un paradigma de que el trabajo es malo, ¿no? Te han vendido la idea de que trabajar es muy malo, y entonces hay que desaprender ciertas creencias que nos han impuesto la sociedad y la educación, de que, por ejemplo, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque y que irse a trabajar. Y entonces el trabajo es un castigo de Dios, ¿no? Como mucha gente lo interpreta de esa manera. Sin embargo, la Biblia nunca dice que ellos fueron castigados y que los pusieron a trabajar, solamente dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, es una interpretación que le hemos dado a esa frase, pero no necesariamente el sudor de la frente tiene que ser sufriendo, puedes hacer aquello que amas y también sudar bastante haciéndolo y lograr un resultado. Lo otro es que trabajo en latín significa tripaliare, que es un elemento de tortura, era un elemento de tortura de los esclavos, ¿no? Tripaliare era como unas cadenas que le ponían a los esclavos
ahí en las muñecas. Entonces, todos estos conceptos negativos sobre el trabajo influyen muchísimo en el tema de que la gente pueda cantar o bailar bajo la lluvia, porque empiezan a ver el lado negativo de esto que está pasando, ¿no? Entonces, vamos a cambiar el concepto de trabajo y yo creo que el nuevo concepto de trabajo y el que nosotros le damos a nuestros clientes siempre es que el trabajo es una negociación emocional. Ni siquiera es una negociación financiera, ¿no? Donde negociamos nuestras emociones para lograr un estilo de vida o un modo de vida que nos guste vivir. Entonces es importante que cambiemos este concepto de trabajo como algo que es esclavizante o como algo que es malo, ¿no? O algo que es un castigo, sino por algo que es algo que nos da trascendencia, algo que nos ayuda a crecer. El trabajo nos hace florecer y nos da un propósito. El trabajo debe ser fuente de bienestar físico, emocional, social y familiar. El trabajo nos permite sobrevivir y tener éxito como especie, porque el hombre si no trabajara no hubiera podido transformar el mundo como lo transforma todos los días. Le permite a las personas ganar dinero para poder vivir, tener un estatus, crecer profesionalmente. De hecho, por ejemplo, la pérdida del trabajo a veces está relacionado, es muy similar a cuando pierdes tu pareja, por ejemplo, ¿no? La gente nos casamos con nuestro trabajo muchas veces y cuando pierdes el trabajo te deprimes o estás triste, es como casi igual que perder un familiar, ¿no? El trabajo debe estar alineado siempre a un propósito de vida. Cuando el trabajo no está alineado a un propósito de vida, porque no es motivante, sino es desmotivante. Y de hecho hay una estadística bien brava que se dice que solamente de cada 10 personas, 3 aman lo que hacen. En un equipo de trabajo en promedio, esto es un estudio que se ha hecho a nivel mundial, hay 3 personas que más o menos hacen, ¿no?, aquello que aman. El resto, el 70% de las personas no están enfocados en un propósito cuando hacen su trabajo. Entonces, están trabajando por dinero, o están trabajando por necesidad, o están trabajando porque los obligan a trabajar, ¿no? Entonces, no pueden lograr un resultado adecuado en su vida porque no están en su propósito. Vamos a ver una pequeña investigación que se hizo hace unos años, en el 2013 fue, ya sabemos que estamos en otras circunstancias hoy en día en la pandemia, pero simplemente como seres sociales que somos, esto se puede aplicar indistintamente del tiempo en que se ha hecho. Pero, por ejemplo, iGroup, que es una compañía norteamericana, realizó un estudio en el 2013 en 19 países en cuanto a tendencias y previsiones de globales macroeconómicas y lograron identificar 5 factores principales, ¿no?, que retienen al personal en una empresa. Ustedes saben que la rotación de personal es uno de los factores de mayor gasto en las empresas y de hecho el clima laboral influye muchísimo en esto de la rotación. Cuando hay un buen clima laboral disminuye muchísimo la rotación, eso está demostrado. Entonces, esta compañía vio que el primer factor que influía era la confianza en la organización y en el liderazgo de las personas. La gente no renunciaba a las empresas, la gente renunciaba a los jefes, ¿no? Renunciaba a los líderes de la empresa, más que a la empresa en sí o al trabajo en sí. El espacio para el crecimiento, cuando no tenía un espacio para el crecimiento, también renunciaba. Cuando no había un buen salario, una contraprestación justa contra lo que ellos hacían, ¿no? El trabajo que hacían las personas contra lo que ganaban. Lo otro es un trabajo que te dé autoridad e influencia. Eso era importante también para ellos, que te sintieras importante cuando hacías tu trabajo. Y que hubiera un contrato laboral, algo que los manteniera una seguridad en esto de trabajar y que les permitiera además tener una vida familiar adecuada, ¿no? Una vida familiar importante. Vamos a ver que hicieron este ejercicio. Les invito a que hagan este ejercicio conmigo. A ver, clasifica en orden de importancia los siguientes beneficios. Si tú tuvieras que conseguir un trabajo, estuvieras postulando un trabajo, estuvieras trabajando en algún lugar, ¿qué te gustaría? ¿Cuáles serían las 3 primeras cosas que por las cuales escogerías ese trabajo o por las cuales harías ese trabajo? Por ejemplo, que te encargaran la resolución de un problema muy difícil, ¿no? ¿Te gustaría que te encargaran la solución de un problema muy difícil o que te permitieran tener más tiempo libre? O que te ofrecieran un curso de formación de tu interés, ¿no?, para que te quedes y no te vayas, para entregarte nuevas y mejores herramientas de trabajo de repente, ¿no? ¿Te gustaría eso? A lo mejor te gusta más que te asignen un plan de carrera para seguir desarrollándote dentro de la empresa, que tú puedas entrar no sé, de un puesto muy bajo y puedas llegar a ser gerente de la empresa, tener una línea de carrera, que te aumentaran el sueldo 20%, o sea, a lo mejor eso es lo que te hace quedarte, de acuerdo al plan de remuneración variable por resultados. Si tú tienes más resultados, te aumentaran el sueldo
¿no? Según el plan de resultados. O que te permitieran, por ejemplo, crear un proyecto nuevo, hacer un proyecto nuevo, que hay un cambio de posición de acuerdo al programa de rotación que te permitan rotar por diferentes puestos de la empresa para tú poder aprender más. Una invitación, por ejemplo, a formar parte de las reuniones de gerencia y de dirección, o a ofrecerte, por ejemplo, a capacitar a otras personas, de ser un formador de formadores dentro de tu área, o, por ejemplo, si tú ya estás trabajando en la empresa, que te ofrezcan cambiarte el jefe, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas esas opciones, cuáles tres escogerías? Bueno, yo les cuento que en el estudio que se hizo, contra todo pronóstico, ¿no? El beneficio con mayor número de votos en este estudio fue el que tuviéramos un plan de carrera dentro de la empresa, donde yo pudiera crecer dentro de la empresa y poder llegar a puestos más altos dentro de la organización. Ese fue el número uno que la gente escogió. El segundo fue el programa de rotación por las áreas de la empresa, o sea, que la gente pudiera estar en diferentes áreas, porque saben que trabajar en una sola área es un rutinario, a veces nos aburrimos de estar ahí, pero el hecho de que pudieras tú escoger en qué área trabajar y poder rotar áreas de vez en cuando, también la gente escogió bastante esa opción. Y contra todo pronóstico, la gente pensaría primero que es el salario lo más importante, pues el 20% de aumento de sueldo resultó que ocupó el quinto lugar contra todo pronóstico. O sea, a la gente lo que menos le interesaba era el tema del aumento de sueldo, sino que querían esos otros beneficios, a los cuales nosotros los llamamos salario emocional, ¿no? Un salario emocional es aquella acción o aquel sentimiento que te provoca ir a trabajar en un lugar que te gusta. Por ejemplo, una de las cosas importantes dentro del clima también es el tema de los conflictos intergeneracionales, cuando hay gente de diferentes edades trabajando juntas, ¿no? Porque tienen visiones diferentes de las cosas. Cuando pones a trabajar a alguien de 60 años o de 50 años con alguien de 20, entonces ahí empiezan conflictos de tipo generacional que influyen mucho en el clima laboral. Hay competencias distintas en cuanto, por ejemplo, a la tecnología, al conocimiento que tiene uno o el otro. Las formas de comunicarse también son diferentes, la gente más adulta son un poco más respetuosos, tienen un lenguaje diferente al de los jóvenes. Hay mayor, por ejemplo, en la actualidad hay mayor incertidumbre económica, conflictos globales, hay más, digamos que más oportunidad de obtener, entre comillas, dinero fácil, ¿no? El mercado se abre para nuevos negocios, hay gente que te dice, bueno, deja tu trabajo y ponte a emprender y sé tu propio jefe y te venden todas esas ideas que al final son interesantes, pero que no te llevan a un desarrollo. Yo te digo que este tema de que sé tu propio jefe no es tan cierto porque no puedes triunfar como emprendedor si no sabes crear equipo, por ejemplo. Entonces, siempre vas a tener que depender de otras personas y eso hay algunas organizaciones que te lo permiten. Entonces, ¿por qué no emprender dentro de una gran organización y poder crecer dentro de ella en vez de estar por tu cuenta creando cosas nuevas, que no está mal, ¿no? Depende, pero no todos tenemos esa característica de emprendedores, ¿no? Haz lo que amas, por ejemplo, surge como un lema del siglo XXI, los millennials, sobre todo, no tienen tanto ya sacrificarse, esforzarse, no, quieren hacer aquello que aman y buscan la libertad individual y usar su tiempo creativamente para tener desarrollos de felicidad. Acá tenemos una tabla que dice lo que más o menos motiva a las diferentes generaciones. Bueno, acá falta la generación que viene después de los millennials, que es la generación Z, ¿no? La que ya nació con el celular en la mano, esta generación que es ultra tecnológica y que están muy enfocados en el tema tecnológico. Lo que los más motiva es que sea un lugar donde puedan aprender y puedan aplicar la tecnología que ellos saben, o están en ese tema de aprender virtualmente, y con esto de la pandemia se ha expandido mucho más esta parte. Pero, por ejemplo, los que ya están de retirada, hay mucha gente que mayores de 50, entre 50 y 60 años, que son los baby boomers. Ellos lo que más quieren es ser tratados con respeto, quieren un balance entre la vida y el trabajo, quieren un tipo de trabajo que le dé beneficios, bastantes beneficios, ¿no? Que les den bonos, que haya oportunidades de aprendizaje y de promoción, quieren horarios flexibles, ¿no? Esos son los baby boomers, ¿no? La generación X, que somos nosotros, los ochenteros, ¿no? Los que nacimos entre el 70 y el 85 más o menos, ¿no? Somos una generación que lo quería todo rápido, ¿no? Queremos también, bueno,
que queremos también ser tratados con respeto y como se dan cuenta hay cosas comunes, ¿no? Balance entre vida y trabajo, pero lo que más uno busca, lo que nos diferencia es que siempre estamos buscando, ¿no? ¿Cómo se llama? Oportunidades de promoción, queremos todo para allá, oportunidades de carrera, calidad de trabajo grupal, nos gusta mucho el trabajo en equipo. Entonces la generación X, ¿no? Que es la generación esta de quiero todo ahora y quiero todo, ¿no? I want it all, I want it now. Esa es una generación que es muy a los resultados, ¿sí? Que es muy, ¿no? Muy centrada en lograr objetivos. Y por ejemplo, y lo último tenemos los millennials, que lo que buscan los millennials, más que todos, es también un poco vivir el aquí y ahora, ser felices con lo que hacen. No les importa que le paguen lo básico si es que a ellos les gusta lo que hacen, si es que van a aprender cosas nuevas, ¿no? Quieren mucho el tema de aprendizaje, eh, quieren mucho el tema de calidad de tiempo, o sea, que un trabajo que sea no mucho tiempo, pero que sí sea un tiempo de calidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos equipos de trabajo de diferentes edades, es como en la familia. ¿Quiénes se llevan mejor en la familia? ¿Los padres con los hijos o los nietos con los abuelos? ¿No? Entonces, uno se da cuenta siempre que los nietos con los abuelos se llevan mejor. Entonces, si tú tienes que crear un equipo para que el clima funcione bien dentro de ese equipo, tú tienes que tratar de juntar a los nuevos con los que ya están de salida, porque entonces hay un conocimiento ahí que se está perdiendo con los que se van, que no se comunica muy bien hacia adentro de la organización, y cuando tú los pones con los nuevos, funciona esto muy bien, porque los nuevos sienten que están aprendiendo de estos que se van, y los que se van están sintiendo que son más o menos como los mentores, los tutores de estos jóvenes millennials o Z, generación Z que están ahí, ¿no? Entonces, la generación X, más o menos, que están ahora, la mayoría de las empresas, los gerentes que tenemos hoy en día son o millennials o generación X. Hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías y a los nuevos relacionamientos que nos da el siglo XXI. Lograr resultados es directamente proporcional a estas dos variables, ¿no? Felicidad y depresión. Y son variables olvidadas en nuestra cuenta de resultados. La felicidad es muy productiva. Nosotros tenemos, en el tema de felicidad laboral, siempre invertimos mucho en el tema de felicidad, porque la felicidad no es porque la empresa es muy buena, ¿no? Ay, qué buena es la empresa que está invirtiendo en la felicidad de sus trabajadores, sino que la felicidad es algo que nos da dinero a las empresas, ¿no? Entonces, cuando está demostrado que una persona que trabaja feliz produce 40% más resultados que una persona que trabaja de manera normal o trabaja bajo presión o está triste cuando va a trabajar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora del clima laboral. Y vamos directamente a la conferencia de hoy, digamos, al meollo del asunto, a la metáfora. La metáfora de hoy es los tipos de clima. ¿Cuáles son los tipos de clima que tenemos en los equipos de trabajo? Primero tenemos el clima de invierno. El clima de invierno es cuando se dan relaciones frías entre las personas que están trabajando juntas. Yo he tenido clientes que han trabajado juntos por 10 años, sentados unos al lado del otro, y ni siquiera sabían cómo se llamaba la persona que estaba al costado, o no sabían que, por ejemplo, eran vecinos, y hemos hecho talleres donde ellos se han descubierto que vivían incluso en la misma cuadra, en el mismo barrio, ¿no? Y llevaban 10 años trabajando juntos y nunca se habían ni siquiera dado cuenta de que eran incluso vecinos. Entonces, el equipo en invierno, vamos a ver cómo solucionamos esto. El equipo en verano, que es cuando las relaciones laborales son calientes, ¿no? Cuando ahí están los conflictos, los roces, la temperatura elevada en el equipo y empiezan a haber roces laborales ahí. Vamos a ver los dos tipos de verano. Hay dos tipos de verano, el verano de desierto y el verano de playa. Vamos a ver cómo son. Y después vamos a ver el equipo en otoño, que son las relaciones tormentosas, ¿no? Cuando hay crisis. Y en este momento en que estamos ahorita en el mundo, es un momento de otoño, es un momento de relaciones laborales tormentosas, porque estamos en una situación de cambio. Cuando los equipos llegan a una situación de cambio, o el mercado cambia, o hay una crisis dentro del equipo, o hay una crisis con nuestros clientes o a nivel mundial, como en este caso, el equipo se encuentra en otoño, y vamos a ver cuáles son las soluciones para el otoño, ¿no? Y cómo funcionan los equipos cuando están en otoño. Y por último, el equipo esperado, el equipo deseado por todos, que es el equipo en primavera, cuando las relaciones laborales florecen y florecen los resultados a partir de nuestras buenas relaciones. Vamos a empezar entonces con el equipo en invierno. Ahí tenemos una imagen del equipo en invierno. El equipo en invierno está aburrido, es un equipo que no se conoce mucho, no se conocen, hay poca comunicación entre las personas, desconfían unos de otros, porque como no se conocen, la confianza parte por el conocimiento de la persona, de las personas,
¿no? Los resultados de cada uno por individual no impactan, ¿no? En el desempeño de todo el equipo, porque como están aislados, pueden tener muy buenos resultados, pero no impactan en el desarrollo de los demás. Apenas se saludan las personas o se conocen, te dicen, ¿qué tal? Ahí, ¿no? Entonces no hay un buen desarrollo. Toda idea o comportamiento nuevo, o sea, por ejemplo, esto en las organizaciones estatales de muchos países funciona de esta manera. Cuando tienes una idea, quieres dar una idea en el equipo, un comportamiento nuevo, una nueva idea, todo es congelado porque tiene que ser aprobado por el jefe y entonces hay mucha burocracia dentro del equipo y eso hace que el equipo se congele a la hora de operar o de buscar resultados rápidos ¿no? Todo exitosos. Los resultados y el funcionamiento del equipo tienden a ser automáticos, ¿no? La gente trabaja como Robocop, ahí van a trabajar, hacen esto, la rutina los mata. Entonces, es más importante el procedimiento a veces que que el resultado, la regla es más importante que el resultado. A veces no se pueden romper mucho las reglas, todo es muy rígido, muy estricto. Por esto mismo existe bajo rendimiento laboral, porque no hay espacio para la creatividad, para meter cosas nuevas, para ser más ágiles, ¿no? Las personas entran en la rutina del famoso cumplimiento, o sea, llego, cumplo y miento. Eso es todo. Marco mi tarjeta, me pagan. Hay gente que te dicen, oye, ¿tú para qué vas a trabajar? Y me dicen, no, a mí me pagan por estar acá 8 horas. Vengo, no importa lo que haga, pero marco a las 8 y me voy a las 5. Entonces, ese es un equipo en invierno, ¿no? Vamos a ver cómo solucionamos el invierno. Vamos a ver algunas imágenes primero del invierno. Acá tenemos imágenes de la gente en invierno. Entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hay gente aburrida, gente estresada, gente que ve el trabajo como, wow, cuánto trabajo tengo por delante y está desmotivada, o gente que está triste cuando es despedida, incluso porque no tiene resultados. O, por ejemplo, el jefe, miren la cara del jefe en la foto número 5, en la cara del jefe cuando todos quieren que él solucione sus problemas porque no saben qué hacer, no se comunican entre ellos, no hay un liderazgo ahí colaborativo, ¿no? Empezamos a usar máscaras, ¿no? El famoso cumplimiento. Llego y me pongo la máscara y hago mi rol ahí como que estoy haciendo, pero no hago nada en verdad. Entonces, esas son algunas imágenes del invierno. Vamos a ver cuáles son las soluciones para el invierno. Conocerse mejor como equipo, aumentar los retos, cuando ponemos nuevos retos, ¿no? Basados en recompensas adecuadas, ¿no? Empezar a recompensar la gente que logra resultados para generar una competitividad importante, crear una cultura de cambio, eso es importante, empezar a hacer talleres para empezar a crear creatividad, a meterles motivación, capacitar en temas de comunicación efectiva para que se empiecen a conocer mejor, en confianza, y a tener políticas laborales flexibles, por ejemplo, ¿no? Que no haya tanta regla, tanta burocracia para poder lograr algo, ¿no? Ponerle agilidad al equipo. Eso es lo que necesitamos en invierno. Cuando hay frío hay que hacer ejercicio, hay que moverlos, hay que ponerle retos para que salga el sol y podamos, ¿no? Calentar un poco al equipo y no estar ahí en el invierno y no tengamos tan buenos resultados. Los buenos espacios, por ejemplo, en el invierno son importantes porque si tenemos espacios aislados, por ejemplo, como vemos en la caricatura esta, donde la gente no puede comunicarse porque está uno en un escritorio, otro en otro y no se ven. Por ejemplo, los call centers, esto que están todos ahí como caballos, así, ¿no? Que no pueden ver a la persona del costado y nunca hablan con el del costado o no les permiten hablar o no les permiten relacionarse mucho entre ellos. Eso también afecta, ¿no? El espacio, la ergonomía de la oficina, si tenemos oficina, ¿no? Por ejemplo, escoge tu oficina acá, ¿cuál te gustaría? Una buena oficina es por ejemplo, la número 2, la que está acá en este extremo, ¿no? Donde pueden verse a la cara, pueden estar en contacto si necesitan conversar o hablar, ¿no? Mucho o comunicarse mejor, ¿no? Y que hay un orden, que esté en un lugar, en un ambiente agradable para poder trabajar, ¿no? Crear un ambiente agradable y acogedor, ¿no? Un ambiente relajado donde el estrés... Por ejemplo, ahí tenemos las oficinas de Google. Miren cómo son las oficinas de Google, que es la empresa más grande del mundo en este momento, la número 1 en todos los temas de felicidad y de logro de resultados.
Ahí está Google, como pueden ver, la ergonomía del espacio también ayuda a que no estén en invierno, sino que los colores, por ejemplo, que usan en las oficinas son relajantes, son colores activos, dependiendo de en qué espacio de la oficina te encuentres. Si es un espacio creativo, usamos más los amarillos y los naranjas, porque esos colores son más activos para nuestro cerebro. Si es un espacio donde necesitamos más el tema de reflexión, entonces los colores son más pastel, ¿no? Y estamos más relajados a la hora de el trabajo. Tu puesto de trabajo también puede identificarte con los compañeros. Entonces, le permitimos a nuestros colaboradores que puedan diseñar su propia área de trabajo y eso hace que los compañeros sepan quién es la persona solamente de ver su espacio, ¿no? De cuáles son sus gustos, dónde está su familia, cómo es, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas fotos de los espacios para el invierno. Cuando estamos en invierno, los espacios son importantes porque los espacios nos permiten conectar con las personas también. Vamos a ver el equipo en verano. El equipo en verano, hay dos tipos de verano. El verano ligero, que yo lo llamo cuando hay relaciones cálidas, donde la gente se lleva muy bien, ¿no? Hay mucho de esto, pero, ¿no? La gente, bacán, chévere, ¿no? Yo llamo verano de playa, ¿no? Todo chévere, pero no hay resultados, ¿no? La gente la está pasando bien en el trabajo, va muy, muy chévere, cobran su salario, todo pim pam, pero no logran un resultado, no se crece durante el verano, ¿no? Entonces, y el otro es el de verano desértico, que yo llamo un verano cuando el agua escasea. Entonces, los miembros empiezan a tener conflictos entre ellos y empiezan a pelearse entre ellos, hay discusiones, chismes, hay falta de consenso, hay competitividad extrema, o sea, yo siempre estoy compitiendo con el otro y quiero serruchar al otro porque yo quiero ser mejor que el otro y no colaboro con el otro. Entonces, nos enfocamos en motivaciones extrínsecas, todo es la plata y el resultado y yo hice tanto y los números, ¿no? Más que intrínsecas, no importa tanto el propósito, sino importa más el resultado. Entonces, por ahí nos vamos. Se dan muchos resultados, pero la gente se pelea por esos resultados, ¿no? Y entonces empiezan a haber roces personales, ¿no? Se usa la competitividad no para juntar al equipo, sino para dividirlo. Hay muchos líderes que hacen así, ponen a competir unos contra otros, empiezan a dividir el equipo y empiezan a crear momentos difíciles y no hay mucha distensión y disfrute en el trabajo porque estamos ahí peleándonos o estamos estresados tratando de conseguir metas para vencer a otro compañero de trabajo. No la competencia de la compañía, sino hay una competencia interna, digamos, dentro de la compañía. Este es un pensamiento muy de los 80, muy de los generación X o generación Y, ¿no? Entonces, pero este pensamiento, este tipo de verano, este tipo de clima, hace que la gente se vaya de las empresas, hace que la gente, sobre todo los millennials, que son unas personas un poco más relajadas y que tienen otra visión de los conceptos, ¿no? Hace que perdamos talentos por falta de intereses comunes o por incremento de los niveles de estrés o los problemas de comunicación o la desmotivación que crea que haya todo el tiempo peleando. Es como cuando vives con una familia que se está peleando todo el tiempo y la gente ya no quiere vivir ahí y quiere irse. Entonces, es importante que manejemos el verano con mucha precaución porque puede crear grandes conflictos. Vamos a ver algunas imágenes del verano. El primero es el verano de playa que lo digo, todo el mundo divirtiéndose en el trabajo, tirando los papelitos al tacho, pero no hay resultados en el trabajo. Empiezan a culparse unos a otros de las cosas que pasan, empiezan a gritarse entre sí. Mira, quien grita más es el que más razón tiene, ¿no? Entonces empiezan a pasar estas actitudes dentro del equipo o empiezan a ver las famosas zancadillas, ¿no? Empiezan a ponerle zancadillas a los compañeros para que no logren las cosas, ¿no? Como en la imagen número 4. Y así es. La gente empieza a pedir ayuda porque la situación es desesperada, el clima es insoportable, mucho calor, verano desértico. Hay que empezar entonces en el verano desértico a controlar el tema de las emociones tóxicas, ¿no? El control del enfado, por ejemplo, es importante. Hay varias técnicas como el tiempo fuera, el observar, imitar. Nosotros todas estas técnicas les damos en los talleres a ellos. Evitar o tratar de disminuir las situaciones generadas de estrés, empezar a hacer actividades que sean más relajantes. Las pausas activas son muy importantes en este tema. Enseñarles a expresar el enfado. Por ejemplo, nosotros en una empresa hicimos un gimnasio emocional, que significaba que cuando yo tenía un problema con un compañero, entraba al gimnasio a hacer ejercicio para empezar a botar esa energía extra que me sobra, que era el enfado, ¿no? A algunas tácticas de respiración, ejercicios de respiración.
Tratar de no dramatizar tanto las cosas, porque a lo mejor pasa algo muy pequeño y la gente empieza a exagerar las cosas, mira, pasó esto, o el jefe fulano se peleó con el otro jefe tal, y entonces esas cosas pasan muchísimo y la gente empieza a crearse unas leyendas, ¿no? Unas leyendas urbanas ahí dentro de la organización. Y lo otro es no tomar el trabajo de manera personal, ¿no? Tratar de trabajar, el trabajo es trabajo, ¿no? Pero empiezan a tomarlo de manera personal y entonces eso nos lleva a un espacio que no queremos estar. Eso depende de nuestras creencias, ¿no? Las creencias limitantes son ideas que tenemos acerca de cómo somos, de cómo es la gente, de cómo son las cosas, ¿no? Aquí toda la vida se ha hecho de esta manera, aunque no funcione, igual se sigue haciendo de esa manera. Entonces, ese tipo de creencias hay que empezar a trabajarlas dentro del equipo para, ¿no? Para poder entonces transformar el verano en algo mejor, ¿no? Las creencias se basan en tres tipos de creencias, las religiosas, que bueno, hay organizaciones que las usan, son organizaciones que tienen que ver con esto. Hay las culturales, que tienen mucho que ver con la cultura de las personas de dónde viven, ¿no? No es lo mismo un obrero, un trabajador, un colaborador o un gerente no sé, de Perú, que de Colombia, o que de Europa, o que de Estados Unidos, y eso también, esos conflictos o creencias culturales influyen mucho en el clima. Por ejemplo, cuando viene un jefe que es extranjero y viene, empieza a trabajar con las personas que son del país, entonces ahí empiezan a haber conflictos culturales también que pueden llegar a calentar un poco el ambiente. Y lo otro es las creencias de comportamiento, ¿no? Porque el tema de cultura organizacional, la cultura es algo vivo, la cultura no es algo que está puesto ahí en el mural. Esta es la misión, esta es la visión. El comportamiento de las personas es el que da la cultura de la empresa, ¿no? A veces las creencias no se basan generalmente en la lógica, sino se basan en mitos que hemos creado, representan un marco importante de la conducta dentro del trabajo y cuando realmente creemos en algo, nos comportamos congruentes con esa creencia y rechazamos cualquier idea contraria. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, este es un ejercicio de coaching que pueden utilizar, que es para trabajar las creencias limitantes. Tú tienes que preguntarte en qué te perjudica esa creencia, en qué te beneficia y cómo sería tu vida sin esa creencia. Entonces, cuando tú haces eso y empiezas a darte cuenta y empiezas a pensar desde la lógica, si es una creencia, por ejemplo, hay un gato negro en la entrada y yo voy a ir a buscar trabajo a un lugar y cuando veo el gato negro yo creo que los gatos negros son malos y ya digo, mejor ni entro porque, ¿no? Hay un gato negro en la puerta. A lo mejor si entrabas ibas a conseguir un buen trabajo o ibas a conseguir algún sueño o alguna cosa que querías, pero como viste el gato negro, esa creencia limitante no te permitió lograr aquello que tú querías lograr. Entonces, tenemos que trabajar mucho en el verano, las creencias limitantes, porque siempre estamos buscando al otro desde nuestras creencias. Soluciones del verano. Enfocar la misión y la visión del equipo. Es importante eso. ¿Cuál es nuestra misión y que todos tengan claro esa? Campañas de valores dentro de las empresas, aumentar la integración con actividades extralaborales, por ejemplo, los full days estos de integración, alguna actividad con los cumpleaños de las personas, ¿no? Nosotros decimos eso, hacer que sople el viento un poco en el verano y no haya tanto calor, ¿no? Que se empiecen a conocer más, irnos a un almuerzo de camaradería, ese tipo de cosas. Crear cultura de cambio, redefinir las reglas de convivencia, importante, porque a lo mejor hay reglas que están generando, por ejemplo, competir mucho entre nosotros. Esa regla no debería en el verano ser, sino colaborar más entre nosotros. Recompensar más en equipo y menos a la persona. Cuando un equipo logra, recompensamos, ¿no? Sacamos la sombra del individualismo, la sacamos porque el individualismo en el verano provoca esos roces. Entonces ahí hay que, el líder como líder sabio debe empezar a recompensar más al equipo que a la persona. Implementar competencia pero colaborativa, ¿no? De que yo llego a una meta pero no he llegado hasta que llegue el último. Un equipo no es el primero que llega, sino el último que llega. Hasta que no ha llegado el último, todo el equipo no ha llegado. Esa es una ley que siempre ponemos cuando hacemos talleres que tienen que ver con integración para este tema de mejorar los roces laborales en el verano. Destacar al equipo por encima del individuo y trabajar a profundidad el salario emocional, lo que les contaba, ¿no? Este propósito, estas cosas extraordinarias que tenemos. Vamos a pasar ahora al equipo en otoño. El equipo en otoño siempre está en relaciones bajo tormenta y el otoño es un momento difícil para las organizaciones porque son momentos de cambio, son momentos de crisis profunda, donde tiene que haber cambios profundos o desaparecemos. Entonces, hay momentos en la vida de las empresas que llegan a un punto en que o se transforman o perecen. Entonces, ese es el otoño, ¿no? Se caen las hojas, ¿no? Los árboles se secan. Entonces, en el otoño o eres tronco, o eres rama, o eres hoja que se va.
¿no? Las tormentas y los vientos huracanados hacen que el equipo empiece a enfrentar retos y que parezca que hay cosas imposibles, ¿no? En el otoño también, si no eres, si no sirves al equipo, no sirves para el equipo, ¿no? O sea, hay muchos despidos, hay mucha rotación de personal, hay mucha presión, la gente tiene que aprender a trabajar bajo presión. En el otoño, o sea, hacemos nosotros cuando las empresas están en ese estado, hacemos muchos talleres para aprender a trabajar bajo presión. No es lo mismo trabajar bajo presión que trabajar cuando estamos en épocas normales, ¿no? Se exige mucha creatividad, se exige lazos, que la gente se una, que haya lazos fuertes entre las personas. El clima de otoño tiene dos posibles efectos sobre los equipos. O desaparecen totalmente en medio de la tormenta de otoño, o se renuevan y salen más fortalecidos y empiezan a florecer nuevas ramas del árbol. ¿No? Vamos a ver algunas habilidades que se necesitan para el otoño. Primero, la autorregulación, que es la capacidad de mover energías negativas y para aprovechar a esto de la situación. Y la otra es la resiliencia, porque en el otoño, cuando hay problemas, la gente empieza a desesperarse. Entonces necesitamos paciencia, necesitamos sobreponernos a los problemas y crecer ante la adversidad. Soluciones para el otoño. Recompensar cada éxito que tenga el equipo. Cada éxito, cada pequeño éxito que hay que recompensarlo muy bien. Y si se puede exagerar esa recompensa, muchísimo mejor, porque se necesita mucha motivación para poder salir adelante en medio de las crisis. Capacitar en resiliencia y adaptación al cambio, ¿no? Estos son, en el otoño, las principales entrenamientos o capacitaciones que se deben dar en la empresa es con respecto a la adaptación al cambio. Hacer limpieza frecuente. Si hay gente que no funciona, lo sentimos mucho, pero las empresas no son organizaciones de caridad. Si no haces bien tu trabajo, vas a tener que salir del equipo, porque de verdad los recursos son importantes y ahí necesitamos gente que produzca recursos y produzca resultados, ¿no? Enfocar bien las metas tienen que estar muy claras, ¿no? Redefinir las reglas de convivencia laboral nuevamente, porque recuerden que si estábamos en verano y pasamos al otoño, entonces las reglas cambian un poquito. Capacitar mucho a los jefes en el tema del liderazgo situacional. Liderazgo situacional es cuando tenemos comportamiento directivo y cuando tenemos comportamiento de apoyo. Eso es muy importante en temas de soluciones para el otoño. Y exigir sobre todo resultados realizables. Cuando estamos en crisis, a veces un error que cometen los líderes es empezar a exigir metas como cuando no hay problemas. Pero cuando hay problemas no podemos exigir metas más grandes que cuando está en la situación normal, porque es otras condiciones. Yo no puedo pedirle a un vendedor que esté en medio de una pandemia, una crisis mundial, que no puede ni siquiera salir de su casa, que venda lo mismo que vendía cuando estábamos en una situación normal. Entonces a veces cometemos ese error de no exigir resultados realmente, esforzarnos, ¿no? Pero resultados que realmente sean realizables, no resultados extraordinarios que supuestamente van a suceder en condiciones normales del mercado. Entonces es importante. Y llegamos a la última estación de los equipos de trabajo, que es la primavera. La primavera es el mejor clima, ¿no? Es el clima ideal, ¿no? Es cuando empiezan a haber resultados en el equipo. Cada miembro se convierte como una abejita que empieza a polinizar las flores, dando ideas y logrando cosas, y empiezan a haber buenas relaciones. El trato se basa en que todos se respetan entre sí, se motivan entre sí, ¿no? Los miembros del equipo empiezan a conocerse, se conocen muy a profundidad, empiezan a tener relaciones casi de familia, ¿no? Casi de familia, de buena familia, de amigos. Se empieza a implementar una competencia colaborativa, donde yo quiero que mi compañero, empezamos a aplaudir el éxito del compañero, ¿no? Las personas están motivadas intrínsecamente, no lo hacen ya por el tema de que me van a pagar por esto, sino que lo hacen porque están en propósito. Es más importante el propósito que el resultado, digamos. En primavera el propósito va más a la importancia, más importante que el mismo resultado, ¿no? Porque el resultado se va a dar a partir de que cumplamos el propósito. No hay primavera sin flores, por tanto, lo importante en primavera también es que las relaciones y los resultados del equipo sean compartidos también
por los demás. Por ejemplo, en primavera es muy importante el tema de dar regalías. Hay muchas empresas que te dan regalías por tus resultados, que ese resultado económico que va a crecer, hacer crecer la empresa en primavera, también llegue a las personas, que las personas puedan ganar según lo que hacen, si hacen más, o por ejemplo, si hay horas extras, se pagan horas extras, si creces, por ejemplo, los japoneses, ¿cómo piden aumento? Piden aumento, le dicen al jefe, si al japonés le sobra una hora al día, ya está cumpliendo con su horario laboral y todavía le sobra una hora, él va y le dice al jefe, jefe, quiero 5% más de responsabilidad, ¿no? Entonces, y están en la cultura japonesa, la responsabilidad está asociada a que 5% más de responsabilidad, por supuesto que 5% más de salario o de dinero o de resultados personales para la persona, ¿no? Y en primavera siempre están muy claras la visión y la misión del equipo, o sea, todo es por el propósito del equipo. Es importante. Vamos a ver algunas imágenes de primavera. Ahí tenemos algunas imágenes en primavera, la gente feliz, los líderes obteniendo resultados, ¿no? Y comienzan a existir una abundancia dentro de la empresa y podemos invertir algunos recursos en el tema, sobre todo de felicidad laboral, ¿no? Por ejemplo, líneas de carrera, hay empresas incluso que le pagan los estudios a los hijos de los colaboradores, o puedes incluso, yo estuve en una empresa una vez que tenía un plan que le daban casa a los que eran más productivos, ¿no? Porque les iba muy bien, en empresas transnacionales grandes, importantes, como Google, por ejemplo, que tiene un sistema donde los viernes o un día a la semana, tú escoges un día a la semana y ese día te pagan, pero haces tu propio proyecto, es un proyecto tuyo, no es un proyecto de Google, puede ser un juego, un programa, una app, lo que tú quieras desarrollar, y al final cuando tú terminas, si a Google le interesa, te lo compra, o se hace socio contigo para implementarlo, ¿no? Pero te pagan mucho por desarrollar tu propio proyecto, no dentro de la empresa, sino en un horario laboral, pero proyecto personal, ¿no? Digamos así. Los beneficios emocionales, esto le llamamos salario emocional, es una oferta de valor orientada a generar condiciones necesarias a través de facilitadores de vida. Hay gente dentro de la empresa, o trabajadores sociales, por ejemplo, que permiten a las personas estar en un lugar feliz que le cubra sus necesidades, no solo materiales, sino también sociales, familiares, de reconocimiento, ¿no? De una relación armónica entre la vida personal y la vida laboral, ¿no? Que puedas tener espacio para las dos cosas dentro de este propósito. Y eso genera compromiso, motivación, productividad, retención del talento, la gente no se quiere ir, reducción del estrés laboral y una mejor calidad de vida en el trabajo. Vamos a ver consecuencias de la primavera para ir terminando. Consecuencias de la primavera, los resultados crecen basados en el relacionamiento, ¿no? En que nos relacionamos para obtener resultados, no solo para la empresa, sino también para nosotros como personas. Las personas se sienten motivadas y los retos de equipo son parte de esa motivación. Si cae la lluvia, hay problemas, digamos. En primavera también llueve, ¿no? Llueve o hace sol, ¿no? El equipo lo disfruta, puede bailar bajo la lluvia, así como nuestro amigo Jim Kelly del principio, en el video del principio. Y esa combinación entre lluvia y sol hace que empiecen a florecer los resultados y también que salga el arco iris, ¿no? Cuando tenemos lluvia y sol, ¿qué pasa? Sale el arco iris, la gente es muy feliz haciendo. Y recuerda, no hay resultados si no hay colaboradores, así como no hay flores que puedan ser polinizadas si no existen las abejas. Entonces, en primavera lo más importante son los resultados, pero también las personas que logran esos resultados. Entonces tenemos que empezar a recompensar a las personas y para que puedan ser felices, recompensarlas desde el punto de vista tanto económico como de salario emocional, digamos, ¿no? El relacionamiento. Vamos a ver algunas herramientas que les voy a dejar para cerrar ya la conferencia, algunas herramientas concretas para mejorar el clima laboral utilizando todo esto que vimos anteriormente. Es como un resumen de estas 4 estaciones. Recuerden que las estaciones siempre son cíclicas, ¿no? Entonces, no hay equipo en eterna primavera, no existe un equipo en eterna primavera. Siempre hay problemas, siempre van a haber sucesión de estaciones, pero si un líder es inteligente y puede aplicar estas técnicas que te he dado hoy y estos consejos, vas a poder salir de esas determinadas situaciones para lograr los resultados que necesitas en las determinadas circunstancias y condiciones, porque el mercado cambia, el mundo cambia, ¿no? La tecnología, las relaciones humanas cambian. Entonces, es importante que apliquen esto que hemos visto de las 4 estaciones de los equipos de trabajo.
Bueno, primero necesitamos necesidades básicas cubiertas. Una persona no puede estar motivada para trabajar si está pensando en que no puede comer, que no tiene seguro médico, que no tiene vacaciones, que no puede mantener a su familia, no puede trabajar bien, porque entonces, como dice la pirámide de Maslow, la base de la pirámide de la trascendencia es las necesidades fisiológicas y las necesidades sociales cubiertas. Tiene que haber relacionamiento asertivo, nos relacionamos para lograr resultados. Hay que crear espacios felices dentro de las organizaciones. Y cuando hablo de espacios felices, no hablo de que nos vamos de pachanga todo el tiempo, sino que lugares donde la gente pueda reflexionar, donde la gente pueda tener un desarrollo. Incluso hay empresas que tienen incluso las oficinas columpios y tienen espacios de distensión, las cafeterías, los restaurantes tienen que tener condiciones adecuadas. Por ejemplo, hay empresas que ponen microondas en cada oficina para que la gente pueda calentar su café, ¿no? Ese tipo de espacios felices también necesitamos, importante. Fomentar cultura basada en los valores de la organización y mucho salario emocional. El salario emocional tiene que ver más con la palmadita en la espalda que con la cantidad de dinero que gana la gente. Hay mucha gente que se va a la empresa porque nunca le dieron la palmadita en la espalda. Entonces, necesitamos mucho propósito y trascendencia, que la gente esté enfocada en el propósito y en la trascendencia de ese propósito cuando van a trabajar. Herramientas para el mejoramiento del clima, también tenemos las capacitaciones, ¿no? En las cuales nosotros somos expertos en capacitaciones, lo que tienen que ver con asertividad, con empatía, con comunicación, con motivación, ¿no? En ese tipo de capacitaciones felices, le llamamos nosotros capacitaciones felices, para que la gente quiera realmente ir a capacitarse, porque a veces la gente ya ni quiere ir porque piensa que es algo aburrido o que están perdiendo el tiempo y que no tienen muchas cosas que hacer y no tienen tiempo para entrenar. Pero las capacitaciones son importantes porque nos ayudan a enfocar al equipo en las metas y también en las herramientas que necesita para lograr los resultados. Las campañas de valores dentro de la empresa, que eso generalmente se ocupan los jefes de recursos humanos, pero son importantes que la gente llegue porque se nos olvida, ¿no? Que lleguen con campañas impactantes y recordables. En los eventos de integración, ¿no? La infraestructura y la ergonomía, como vimos antes, la manera en que está implementada la empresa o las áreas de la empresa. Y el tema de retroalimentación es muy importante también, donde nosotros le enseñamos algunas herramientas como ACR o como retroalimentación positiva, ¿no? Algunas técnicas de retroalimentación que los líderes deben aplicar con las personas, porque la retroalimentación es lo que nos da un feedback de cómo puede estar la situación y cuál es el clima que tenemos dentro de la organización para poder transformarlo y llevarlo a lo más posible hacia la primavera para tener resultados. Lo más importante en un buen clima se logra cuando la gente está contenta con lo que hace, pero un excelente clima se logra cuando la mayoría no solo está contenta con lo que hace, sino también está satisfecha y feliz por los resultados que obtiene, no solo para la empresa, sino también en su vida personal. Por tanto, la felicidad laboral es algo que genera una trascendencia de la empresa en sus propios trabajadores primero y después en sus clientes. Si atiendes bien a tus trabajadores, y esto lo decía Branson, uno de los más grandes empresarios del mundo, decía, atiende bien a tus trabajadores, a tus colaboradores, dales lo mejor y ellos van a atender muy bien a tus clientes. Eso se va a reflejar siempre hacia afuera y las organizaciones que crecen más son las que atienden o las que tienen un clima laboral que favorece el desarrollo personal de sus colaboradores. Eso es importante. Bueno, les deseo una feliz primavera y hasta aquí mi presentación de clima desde el clima, las 4 estaciones de los equipos de trabajo. Cualquier duda, consulta, ahí tienen mis datos, ahí tienen mi WhatsApp, tienen mi Facebook, Doctor Humor. Nosotros nos dedicamos a campañas, todo lo que es campañas de clima laboral dentro de las organizaciones, con herramientas lúdicas, con herramientas de llegada, de aprendizaje significativo, herramientas ágiles además, que puedes aplicar en tus equipos de trabajo a partir de esta experiencia que tenemos ya de más de 20 años en el mercado. Bueno, quiero agradecerles su presencia en la conferencia y mi nombre es Alberto Pupo, yo soy el Doctor Humor, soy conocido en Latinoamérica como el Doctor Humor y los invito a que sean felices y sean prósperos en su propósito de vida. Gracias, buenas noches.